gracias por su comparecencia y buenas tardes. Mi nombre es Lorena Gil. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, antes no me quedó claro si era usted el máximo responsable para FEVE de la firma de los documentos entre Confica y FEVE, por los que Confica ingresó 1.750.000 euros a FEVE y se dio asimismo a FEVE un cable de 48 fibras construido y pagado por el Principado de Asturias. No, yo no era el máximo responsable de la empresa, lógicamente tenía por jerarquía superiores a mí, pero yo tenía la competencia en la materia y el apoderamiento suficiente como para firmar esos documentos. Sí, me competía a mí y así lo hice. ¿Negoció con alguien del Principado de GIRPA los términos de ese acuerdo o solo con Confica? Disculpe, no lo he entendido muy bien. ¿Negoció con alguien del Principado o con GIRPA los términos de ese acuerdo o solo con Confica? ¿El acuerdo del canon que se iba a cobrar o del otorgamiento en general que se iba a entregar al Principado? El canon. Yo creo que donde nosotros plasmamos por primera vez de manera fehaciente las condiciones que FEVE exigiría para poder dar la autorización a quien resultase adjudicatario, si es que había alguno, fue en ese documento de compromiso que entregamos para su presentación al concurso a los dos licitadores que se interesaron por ese documento. En ese documento ya se dice absolutamente todo. Prácticamente lo que luego se hace en el documento posterior del otorgamiento de derechos al Principado, una vez de que hay un adjudicatario y que además ya están pagados los derechos que habilitan para otorgar esos derechos de paso, es decir, el canon, pues se dice sustancialmente lo mismo. Creo que se da otro formato estructural, hablando de que se otorgan derechos al Principado, mientras en el primero de los documentos se decía hay una carta de compromiso por parte de FEVE de que se otorgaría de paso en estas condiciones. Es básicamente lo mismo. Y ahí se cuenta todo, el que es indefinido, que son 15 años, el importe del canon, el tema de que tenía que ser supervisado por FEVE el proyecto constructivo, que tenían que ponerse a nuestra disposición un cable de 48 y al mismo tiempo con arquetas en todas las estaciones principales. Todo eso está en todos los documentos desde el principio. ¿Usted confirma que es así? Porque lo cierto es que hasta que Eduardo González Bayuz, el director general de GIRPA, hasta fechas recientes, este año se le cesó, creo que fue en febrero de este año, hasta que él informó en abril de 2014, parece que nadie en el Principado sabía de esta cuestión, del canon. Y así constan los informes de irregularidades y por eso se inicia, de hecho, esta investigación. Por lo tanto, es contradictorio con lo que usted está diciendo en este momento, parece. Bueno, es una reflexión suya, si me parece. Yo trataré de convencerla de que no hay contradicción alguna. ¿Quiere? Sí. Bueno, responda. Bueno, sí. Vamos a ver. Le he comentado que efectivamente hay una encomienda de gestión, hay la licitación de un concurso público. En ese concurso público se pide a los licitadores que acrediten documentalmente que, caso de que resulten adjudicatarios, verdaderamente puedan tender la red por donde ellos dicen que iban a tenderla. Y al mismo tiempo, pues los licitadores recaban, en este caso, la opinión de FEVE acerca de si verdaderamente les facilitaríamos el tenderlo por el trazado ferroviario, y les dijimos que sí, en las condiciones que figuran en el escrito que les expedimos. Yo, desde luego, a quien le tengo que dar ese escrito es a quien tiene que presentarse a la licitación, a los que, en este caso, al adjudicatario. Y a quien le liquidamos luego el canon, como hemos hecho siempre, es al adjudicatario, que es el que se dirige a nosotros. Oiga, que tengo que hacer esta obra, para hacerla, mire usted qué es lo que le tengo que pagar. Y nosotros decimos, pues este es el canon que usted tiene que pagar. Yo no sé si eso se lo come el adjudicatario, o luego se lo repercute al GIPA en alguna certificación, o luego se lo come en última instancia el Principado a través de alguna certificación del GIPA. Lo desconozco. Lo que sí le puedo decir es que nosotros, con quien nos entendemos en este y en todos los casos, sea para hacer el corredor de la cuenca del Ayer, o sea para tantas y tantas obras de saneamiento donde hemos tenido actuaciones en zona de dominio público, es al adjudicatario de la obra. Y luego ya se entenderá con el adjudicador cómo regularizan el reembolso de ese canon que han tenido que pagar. Nosotros nos entendemos con quien hace la obra, que es el que nos lo tiene que pedir. ¿Usted ha leído los informes que señalan estas irregularidades? No. No tiene acceso a ellos. Si le soy franco, además me sorprendió mucho la citación que recibí para esta comisión de investigación. Francamente, no la había visto ni en la prensa. Bueno, le puedo decir, hemos hablado de este tema a lo largo de este día, de esta jornada. No consta que ese canon fuera posteriormente repercutido o abonado, digamos, por el Principado de Asturias a Confica. Ustedes dicen que su responsabilidad o solamente la relación es con el adjudicatario. Yo le quiero preguntar, usted hablaba antes de... Yo le quería preguntar, en relación a una pregunta que iniciaba antes, ¿cómo se llegó al cálculo de ese montante
¿Y por qué fueron 15 años sin otra cifra? Usted decía antes que es razonable para la vida útil de un tendido de este tipo. Nosotros consideramos que la vida útil de un tendido de este tipo es infinita. Le pregunta a usted por qué calcularon 15 años. Yo hablo de vida útil en términos estrictamente contables. Es decir, la vida útil de un activo inmobiliario es el tiempo que se considera legalmente, técnicamente, como que está amortizado. Eso no obsta para que una canalización, un túnel, un puente, pues pueda vivir pues como el acueducto de Segovia, ¿no? Es decir, que puede tener la vida que sea, pero está amortizado porque está sometido a unos plazos. En este caso nosotros considerábamos, porque así lo tenemos establecido también para nuestras propias redes de fibra oscura o de fibra óptica, que es la vida útil de una canalización de este tipo, de un tendido de cable de este tipo, y en todo caso, como le digo, incluso la cuantificación económica que se hace, entendemos que es mucho más que digerible. Nosotros creemos que un precio de 98 céntimos metro cuadrado al año, pues no parece que sea muy gravoso, ¿no? Pero lo más importante es que, como le digo, el Principado de Asturias, supongo que no hubo mayor resistencia por nuestra parte, no lo recuerdo muy bien, pero me lo imagino, porque si fuese administración trataría de hacer lo mismo, ¿no? Es asegurarme que independientemente de que el canon sean por 15 años, y también independientemente de la cuantía, que el canon sea de carácter indefinido, es decir, que haya una vocación de ambas partes de que verdaderamente ese tendido, el Principado de Asturias, que es el que hace la inversión, el que va a tener que seguir dando servicio de banda ancha a la zona occidental durante más de esos 15 años, pues que efectivamente se asegure de que es de carácter indefinido, como así quedó reflejado en los dos documentos que emitimos nosotros, tanto el de compromiso como el de otorgamiento de derechos al Principado. Y desde luego lo que tocaría después es, lógicamente, renegociar otros precios y otros plazos. Y como usted seguramente sabe mejor que yo, o al menos igual que yo, en el supuesto incluso de que surgiesen chispas en una negociación de este tipo, por quien sea, cuando sea, pues hay otras leyes y otros organismos que tutelan este tipo de cosas, como es la Ley General de Telecomunicaciones, donde establece que si hubiese discrepancias de este tipo, pues la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues se puede someter a ellos la consulta o el laudo de un tipo de este, y al final acaba dictando una resolución que es vinculante para ambas partes. Quiero decir que si lo haces amigablemente, bien, pero si no, está tasado legalmente que esa posibilidad existe. Por lo tanto, desde el momento que tú tienes reconocido el carácter indefinido y que sabes que va a haber una tutela superior que al final vinculará a un acuerdo más o menos gravoso para cualquiera de las partes, pues yo creo que a mí desde luego me daría la suficiente tranquilidad. Si bien, de alguna forma u otra se solucionará. La cuestión es cuánto nos va a costar a todos y a todas renovar, renegociar ese derecho de paso. Y yo le puedo decir que con la universidad y con Cadasa el Principado firma convenios y consigue derechos de paso solo con ceder fibras, sin pagar un canon. Y eso que usted llama un derecho en la Troncal de Occidente, en realidad es una obligación para el Principado que firman entre FEBE y Confica, sin que participen en principio ni Principado ni GIRPA, y así parece que no se conocía hasta 2014. Por lo tanto, lo que usted ve con normalidad, permítame decirle que, bueno, hay otros casos en los que se actúa de forma diferente y en todo caso, yo me planteo también, de un modo u otro se solucionará. La cuestión es cuánto nos va a costar y qué ocurriría, efectivamente, era un planteamiento y una pregunta que iba a hacerle, o que me planteo, ¿qué ocurre si no hay un acuerdo entre las partes? Esa es una pregunta que... El que no haya acuerdo entre las partes creo que ya le he contestado. Está tasado taxativamente así en la Ley General de Telecomunicaciones. Y yo le he dicho que era una pregunta que iba a hacerle y que efectivamente usted ya ha contestado, sí. Antes... quiero hacer un paréntesis breve. Antes comentaba el portavoz socialista que hablaba del derecho de ocupación de dominio público. Y es verdad que tanto la anterior ley ya derogada de telecomunicaciones, la 33/2003 de 3 de noviembre, como la vigente, la 9/2014 de 9 de mayo, promueven el derecho de ocupación de dominio público. Ahora bien, en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias. Y esto es algo que, a nuestro juicio, no se ha cumplido, como hemos visto claramente hoy aquí, en la construcción de la Troncal Occidental. Por lo tanto, pensando en acuerdos transparentes y no en alteraciones de procedimientos de contratación, nos tememos que este no es el ejemplo más significativo o más singular. Le han hecho ya una pregunta en relación al tiempo que estuvo suspendida la obra. Yo creo que eso ya se ha cubierto, era una parte que nos interesaba. Finalmente, yo quiero hacer una pregunta. Y es, ¿se han recibido pagos en efectivo por parte de Confica? ¿Nosotros? Sí. No, el único pago, los dos únicos pagos
que uno me consta fehacientemente y el otro, porque está en el procedimiento que haya podido hacer con FICA FEBE, fue, uno, el de la regularización de los derechos de paso, que lo tramito y lo requiero yo, y efectivamente se nos acredita y en función de ello informamos a la Inspección General, que es la Policía Militar nuestra de FEBE, que es la que da la autorización, una vez que tiene todos los informes favorables, tanto de infraestructura como de patrimonio, es el pago de ese canon y las tasas que me imagino, casi estoy seguro, que le cobró la Inspección General por los trabajos que ellos hacen, de estudios, informes, elaboración de la autorización, con los condicionados correspondientes y la solicitud del aval correspondiente para asegurarse de que la obra se ejecuta en los términos en que ha condicionado FEB, en este caso, en esa autorización. Me imagino son los dos únicos pagos que hizo y, desde luego, el mío, como se ha podido comprobar, supongo que está lo suficientemente documentado, está absolutamente hecho con luz y taquígrafos y supongo que el de la Inspección General también, porque es procedimiento puro, interno. Sí, yo le hablaba de pagos en efectivo. Entiendo que eso es en ningún caso. No, por Dios, no. Usted confirma que no se recibían pagos en efectivo de ningún tipo, con cierta regularidad. Es que no estoy seguro de estar entendiéndolo bien. Quiero decir, a mí como patrimonio, como... algún responsable de FEBE. ¿FEBE recibía pagos en efectivo por parte de Confica? Es la pregunta. Bueno, le voy a tratar de contestar de la única manera que me resulta posible. No hay procedimiento que habilitase a nadie de FEBE que cobrase en metálico ninguna cantidad por parte de ninguna adjudicataria. Sí, entiendo que el procedimiento sería difícil. Si hubiera ocurrido, sí, ya. Vale, muy bien. Supongo que no. Gracias por su respuesta. A usted.